Fernando Tuesta Soldevilla. Esta publicación es auspiciada por la Fundación Konrad Adenauer. Se encuentra con nosotros el señor Fernando Tuesta Soldevilla para tratar algunos temas relativos a este libro que trata sobre encuestas, básicamente encuestas, medios de comunicación y opinión pública. Un tema que nos concierne porque justamente esta mañana hemos presentado nuevas encuestas de analistas y consultores. Lo que ya parece una costumbre es presentar encuestas en las cuales la popularidad del presidente está decaída, pero como dije en la mañana, eso tampoco pues nos alegra ni creo que le pueda alegrar a nadie. Señor Fernando Tuesta, muchas gracias por acompañarnos en Contrapunto. Buenos días, gracias a ustedes. Básicamente, ¿qué es una encuesta? ¿Qué lo diferencia de un sondeo? Si es lo mismo, porque se utilizan los términos indistintamente, ¿y cuál es el papel de los medios de comunicación a la hora de presentar una encuesta? Bueno, sondeo y encuesta hacen referencia a un concepto claro, que es un instrumento por el cual a un determinado número de ciudadanos de una población específica se le hace una batería de preguntas. Este número de ciudadanos en realidad son escogidos bajo teorías de muestra, que son teorías estadísticas, y que tienen la posibilidad de que en poco tiempo saber más o menos la opinión de los públicos sobre determinados temas y de esta manera proyectarlo como si fuera un ecran al conjunto de la población. Lo que ocurre es que normalmente las encuestas que se muestran hacen referencia al ecran que sería en este caso Lima Metropolitana. Nosotros hemos preparado algunos cuadros justamente de la encuesta de analistas y consultores que hemos reservado, que se refieren a índices de aprobación de la gestión de determinadas instituciones y algunas preguntas genéricas que yo quisiera presentarle, señor Fernando Tuesta, para que las comente. Adelante, si están listas, por favor. A la pregunta, ¿aprueba o desaprueba la gestión del Congreso y de los grupos políticos que lo integran? Los entrevistados contestaron: Congreso, aprueban 18.8%, desaprueban 75.8%, no saben, no opinan 5.5%. La mayoría oficialista, aprueban 15.8%, desaprueban 76%, no saben, no opinan 8.3%. La oposición, aprueban 58.3%, desaprueban 31.3%, no saben, no opinan 10.5%. Se preguntó luego: ¿considera usted que el gobierno respeta la Constitución? No la respeta, 76.5%. Sí la respeta, 17.3%. No saben, no opinan, 6.3%. Y también se consultó: ¿el gobierno del presidente Fujimori es democrático o dictatorial? Dictatorial, 73.5%. Democrático, 22.8%. No saben, no opinan, 3.8%. Respecto al agitado ambiente político, los limeños también emitieron su opinión. ¿Cuáles son los hechos políticos más negativos de los últimos meses? La destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, 42.5%. Las torturas a Leonor La Rosa, 29.5%. La toma de la residencia japonesa, 22.3%. La campaña contra la prensa, 8.5%. Otros hechos políticos, 15.4%. No saben, no opinan, 10.5%. Finalmente, este cuadro muestra la evolución del índice de confianza en el futuro del Perú. Tienen confianza: febrero, 69.3%, abril, 57.5%, junio, 54.5%. Ni confianza ni desconfianza: febrero, 12.3%, abril, 16.8%, junio, 14.5%. Tienen desconfianza: febrero, 17.8%, abril, 23.5%, junio, 30.3%. No saben, no opinan: febrero, 0.8%, abril, 2.3%, junio, 0.8%. Señor Tuesta, esto es lo que en su libro analiza como cuando al gobierno no le son favorables determinados índices o determinadas respuestas de la ciudadanía, comienza por negar a las encuestas en general
y a dudar de su credibilidad. ¿Esto es lo que está ocurriendo? Es decir, a estas preguntas como si el gobierno, la gente considera que es dictatorial o es democrático y no sale muy bien parado, o el Congreso de la República, ¿los congresistas o los miembros del gobierno saldrán diciendo que ellos no creen en las encuestas? Bueno, ya en parte ha ocurrido, ¿no? Hace algunos años, cuando las encuestas favorecían de manera contundente los resultados de ellas al presidente Fujimori, en sucesivas participaciones de políticos hacían ver que estos resultados en realidad eran una forma de legitimidad política contundente. Cuando estos rubros, estos porcentajes son pequeños, o se están empequeñeciendo como ahora, evidentemente critican en algunos casos, en otros silencian sus resultados contundentes. Pero hay un hecho interesante que muestran los resultados que he mostrado hace un momento, el alto interés que convocan estos temas altamente políticos a la población. Justamente el no sabe, no opina, que es el título del libro, en realidad es muy pequeño para estos temas. Hace algunos años esto era ligeramente más alto, ¿no? La gente está más informada. La gente está más interesada y por lo tanto busca informarse más. Este es un punto importante. Pero otro punto quizás es que casi todos estos cuadros muestran una cierta coherencia en términos de las opiniones y respuestas. Pero también muestran algunos hechos que yo quisiera resaltar. Por favor. En primer lugar, cuando dice, por ejemplo, la desaprobación del Congreso tiene que ver con la desaprobación de la mayoría y no con la desaprobación del conjunto de los componentes del Congreso. Es decir, la oposición, por ejemplo, ahora tiene una aprobación muchísimo más alta que la mayoría y que la aprobación que tiene el Congreso en su conjunto, lo que quiere decir que está sucediendo un hecho que hasta hace poco no se veía, no se notaba, que es que la baja de la aprobación de la mayoría está situando una interesante subida de la opinión, por lo menos de una oposición, pese a las insuficiencias, desunión, incluso errores. Pero hay un apoyo sostenido, por lo menos en la oposición política, que, dicho sea de paso, lo que muestra también es otro hecho interesante, que la composición del Congreso en realidad en este momento no muestra la realidad de la opinión de la gente, sino lo que muestra es la realidad política del año 95, que es cuando se dieron las elecciones y donde evidentemente la mayoría actual tuvo su mejor momento. ¿Se puede decir que la crítica al Congreso es la crítica al manejo de su agenda? Evidente, al manejo de la agenda y al manejo mismo del trabajo de